Bienvenidos a la clase teórica número 17 de Introducción a la Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta clase vamos a abordar el tema inflación y teoría cuantitativa del dinero. Los temas a desarrollar son los siguientes. Vamos a hablar de tipos de inflación, los costos de la inflación, la relación entre el déficit presupuestario e inflación. También vamos a ver el impuesto inflacionario, la huida del dinero y el concepto de hiperinflación. También vamos a realizar el efecto Fisher y por último vamos a desarrollar la teoría cuantitativa del dinero. Vamos a comenzar definiendo la inflación. La inflación la podemos definir como el aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. De esta definición es importante destacar dos palabras. La primera es sostenido. ¿Qué es lo que significa sostenido? Significa que los aumentos en los precios se dan en forma continua, en forma permanente. Y para distinguirlo de aquellos aumentos de precios que son aislados y que no constituyen un proceso inflacionario. Y la otra palabra importante a destacar es generalizado. Esto nos está indicando que el aumento de precios se produce en la mayoría de los bienes y servicios que se producen en la economía. Una vez definida la inflación, también es importante definir cómo se mide la misma. La medición de la inflación se realiza a través de índices de precios. Estos índices de precios lo que nos van a indicar es cómo han evolucionado los precios en un determinado periodo. Por ejemplo, si nosotros definimos una tasa de inflación, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a comparar el nivel general de precios de un periodo, en este caso vamos a suponer que es el periodo T más 1, menos el nivel general de precios del periodo T, dividido el nivel general de precios del periodo T multiplicado por 100. Este cociente nos va a determinar un valor que al estar multiplicado por 100 se transforma en un porcentaje. Ese porcentaje lo que nos está indicando es cómo variaron los precios entre el periodo T y el periodo T más 1. Recordemos entonces que el nivel general de precios siempre se expresa como un número índice. De los distintos índices de precios que existen para medir la inflación, nosotros vamos a tener en cuenta tres de ellos. El primero es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor nos mide la variación que se produce en el nivel de precio de una canasta de bienes que es representativa del consumo de las familias. Es decir, cuando nosotros hablamos del índice de precios al consumidor, lo que estamos indicando es el aumento en el costo de vida que tienen las familias o las economías domésticas. Luego tenemos el índice de precios mayoristas. El índice de precios mayoristas mide las variaciones promedio de la canasta de bienes y servicios intermedios que hay en la economía. Es decir, que el índice de precios mayoristas está midiendo las variaciones del precio en un sector anterior al índice de precios al consumidor. Es decir, incluye las variaciones de los precios que cobran los productores o los precios que cobran los comercios mayoristas. Una característica de este índice de precios mayorista es que normalmente nos va a indicar con antelación lo que va a suceder en periodos futuros en el índice de precios al consumidor. Esto se debe al hecho de que cuando en la economía se producen aumentos en los precios de los bienes intermedios, esto va a repercutir en los costos de la empresa, que luego lo van a trasladar a sus precios, de tal manera que en los periodos futuros el índice de precios al consumidor también va a aumentar. Luego tenemos el deflactor implícito del PBI.
Si nosotros recordamos lo que se vio en clases anteriores, hablábamos del Producto Bruto Interno nominal y el Producto Bruto Interno real. El Producto Bruto Interno nominal nos indicaba la producción total de bienes y servicios finales producidos por la economía en un determinado periodo de tiempo a precios del año corriente, mientras que el Producto Bruto Interno real nos indica la producción total de bienes y servicios producidos por la economía en un determinado periodo de tiempo, pero a precios de un año base. Es decir, si nosotros, ¿cuál es la diferencia que existe con el PBI nominal y el real? Y que en el caso del PBI nominal, las variaciones que se producen en la producción pueden ser consecuencia de variaciones en el precio o de variaciones en la cantidad. En el caso del PBI real, solamente lo que estamos midiendo son las variaciones en la cantidad real, ya que el nivel de precios está definido para un año base. De la relación que existe entre el PBI nominal y el PBI real, surge un índice de precios, que es el deflactor implícito del PBI. El deflactor implícito del PBI mide las variaciones promedio de determinados índices de los productos que componen el PBI. Y deflactar en economía significa transformar una variable nominal en una variable real. Si comparamos el deflactor implícito del PBI con el índice de precios al consumidor, vamos a encontrar algunas diferencias. En principio, el índice de precios al consumidor decíamos que medía una cesta de bienes que era representativa del consumo de las familias. En cambio, el deflactor implícito del PBI mide la variación en los precios de todos los bienes que se producen en la economía en un determinado periodo de tiempo. Otro aspecto a destacar, otra diferencia, puede ser que en el caso del índice de precios al consumidor se están midiendo las variaciones de precio de los bienes importados, ya que en el consumo de las familias no solo se consumen bienes nacionales, sino que también se consumen bienes importados. En el caso del deflactor implícito del PBI, solamente se considera las variaciones de precio de los bienes producidos en el país. Tenemos distintos tipos de inflación. Podemos hablar de inflación de demanda, inflación de costos, inflación estructural e inercial y por último lo que se denomina estanflación. La inflación de demanda viene dada por el aumento que se produce en la demanda agregada, que normalmente puede ser mayor al aumento que se produce en la oferta agregada. Es decir, si el aumento en la demanda agregada supera al aumento que se produce en la producción de bienes y servicios que se da en la economía, lo que se va a producir son tensiones en los precios, es decir, los mismos van a tender a subir. Respecto de la explicación de las causas de la inflación de demanda, tenemos dos teorías tradicionales. Una de esas teorías tradicionales es la explicación que realizan los monetaristas. Los monetaristas determinan que la inflación de demanda es consecuencia del aumento que se produce en la oferta monetaria. Y solamente ese es el motivo por el cual aumenta la demanda respecto de la oferta, la demanda agregada respecto de la oferta agregada. Es decir, que hay una relación directa entre el aumento en la demanda agregada y el aumento en la cantidad de dinero. En cambio, para los partidarios de la teoría keynesiana, estos concluyen que el aumento en la demanda, por encima del aumento de la oferta agregada, viene dado por la situación en la cual se encuentra la economía. Si la economía se encuentra en un periodo de tiempo en el cual todos los recursos no están totalmente empleados, los aumentos de la demanda van a influir solamente sobre el nivel de producción, ya que la oferta agregada del modelo keynesiano, como se ha visto en clases anteriores, tiende a ser horizontal.
En cambio, cuando en la economía ya se encuentra cerca del nivel de producción potencial, la oferta agregada se hace más vertical. Entonces, ante el hecho de que se produzca un aumento en la demanda agregada, lo que va a suceder es que cuando estemos en el nivel de producción potencial, ese aumento de la demanda agregada lo que va a generar es aumentos de precios. Es decir, tanto los monetaristas como los keynesianos explican la inflación de demanda, pero ambos lo realizan desde distintos puntos de vista. Luego también podemos hablar de otro tipo de inflación, que es la inflación de costos. Esta inflación de costos lo vemos desde el lado de la oferta, es decir, que la inflación de costos son los aumentos en los costos por aumento en los precios de los insumos de producción. Nosotros sabemos que los insumos de producción normalmente son el trabajo, el capital. Cuando se producen aumentos salariales, es decir, cuando los sindicatos consideran necesario un aumento en los salarios de los trabajadores, estos aumentos en los salarios de los trabajadores están incidiendo en uno de los factores de producción, en el trabajo. Lo mismo sucede cuando se deciden aumentos en las remuneraciones al capital o lo que también se denomina el beneficio empresario. Cuando se producen estos aumentos en los costos de producción, estamos hablando de una inflación de costo. Un ejemplo de inflación de costo viene dado por el aumento en el precio del petróleo. Esto se debe a que el petróleo se utiliza en una gran cantidad de procesos productivos. Entonces, un aumento en el precio del petróleo, como afecta a una gran cantidad de bienes, este aumento en el precio del petróleo va a implicar un mayor costo para las empresas y por lo tanto las mismas van a responder aumentando el precio de los productos que venden. Luego tenemos una inflación que se llama estructural. Esta inflación estructural se considera que está dada normalmente para aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo y es consecuencia de deficiencias estructurales que hay en las economías en vías de desarrollo y también en deficiencias a la organización social de las mismas. Los partidarios de la inflación estructural también consideran que en los países en vías de desarrollo la oferta de bienes de capital, la oferta también de los bienes alimenticios, normalmente es inelástica. Por lo tanto, cuando hay un aumento en la demanda de estos bienes, lo que sucede es un aumento en los precios de los mismos, lo que genera un aumento de la inflación en el país. Y también podemos hablar de aumentos que se producen en las expectativas inflacionarias y que alimentan una espiral precios-salarios. Supongamos, por ejemplo, que los sindicatos presionan para que aumenten los salarios con el objeto de participar en una mayor proporción en el nivel de producto o renta de la economía. En este caso, si los trabajadores se quedan con una proporción mayor de la renta de la economía, eso va a generar que la renta disponible para los empresarios sea menor, de tal manera de que si estos también presionan para obtener una mayor renta, lo van a hacer a través de aumentos de salario. Es decir, que el aumento de salarios en principio generó una menor renta para los empresarios aumentaron los precios para quedarse con para seguir manteniendo ese nivel de renta, lo que hace que se genere una espiral de aumento de salarios, precios y precios salarios que se mantenga en el tiempo. Existe un fenómeno particular que se da en el caso de que en un país o en una economía
tengamos un proceso recesivo, es decir, un proceso en el cual el nivel de producción se mantiene estancado, no aumenta o incluso puede disminuir, y que en la misma también exista inflación. Cuando se combina este fenómeno en el cual en una economía se dan conjuntamente un nivel de desempleo muy elevado y una tasa de inflación elevada, decimos que estamos frente a un proceso de estanflación, lo que significa estancamiento e inflación. Estancamiento se refiere a que el Producto Bruto Interno no crece o incluso puede decrecer. Este sería un escenario en el cual la gravedad que tendría o las consecuencias que tiene para la economía son más dañinas que lo que sería un proceso inflacionario solamente. Es decir, podemos distinguir entre el proceso inflacionario, en el cual lo que lo distingue es el aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios, mientras que en el caso de en este proceso sostenido y generalizado en el nivel de precios, puede ocurrir que la economía esté creciendo. Distinto es el caso de la estanflación. Cuando estamos en un proceso de estanflación, no solo aumenta el nivel de precios, es decir, no solo hay un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios, sino que también el Producto Bruto no crece o incluso puede disminuir. Como hablamos de las causas, también podemos hablar de los costos de la inflación. Los costos de la inflación dependen de dos factores. El primero es que la inflación sea esperada o no. Y el segundo es el grado de ajuste que tienen las instituciones para hacer frente a la inflación. Como decíamos, la inflación nos está indicando la disminución en el poder de compra que tienen los individuos, es decir, es una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Si la moneda pierde valor, significa que para comprar por la misma cantidad de bienes y servicios se debe entregar una mayor cantidad de dinero. Esto hace que las personas tengan que recurrir con más frecuencia a los bancos o a las instituciones bancarias para retirar dinero, de tal forma que ese hecho estaría generando un costo en el hecho de que se gastarían más los zapatos. Entonces, metafóricamente, cuando decimos que las personas deben recurrir con mayor frecuencia a las instituciones bancarias para retirar dinero y de esa manera hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo que tiene la moneda, se lo denomina costo en suelas de zapatos. También, cuando estamos en un proceso inflacionario, normalmente lo que sucede es que las empresas se ven obligadas a modificar con mayor frecuencia los precios. Esta frecuencia con la que se deben modificar los precios también genera un costo para las empresas, ya que deben estar atentas a las modificaciones que hay en el precio de los productos que ellos venden y además se deben modificar las listas y en el caso de los restaurantes también se debe modificar el precio de los menús. Por eso también metafóricamente cuando tenemos estos cambios, esta necesidad de cambios en el nivel de precios como consecuencia de la inflación, a esos cambios se los denomina costos de menú. Hasta ahora, estos costos que hablamos, el costo de suela de zapatos y costos de menú, están referidos al hecho de que la inflación sea esperada. Ahora, distinta es la situación cuando la inflación es no esperada. Cuando la inflación es no esperada, lo que genera son redistribuciones arbitrarias en la riqueza. Es decir, cuando una persona con un banco, por ejemplo, firma un contrato de préstamo de dinero, ese préstamo de dinero incluye una tasa de interés en la cual esa tasa de interés incluye un nivel de inflación esperado. Ahora, ¿qué sucede
si el aumento de la inflación es superior a la inflación que estaba esperada. Es decir, estamos frente a un proceso inflacionario que no tuvo en cuenta que la inflación puede haber superado a lo que en principio se calculaba. Este hecho va a generar una distribución arbitraria de la riqueza, ya que si aumenta la inflación y ese aumento en la inflación que fue inesperado no estuvo contemplado en la tasa de interés del préstamo, se van a ver beneficiados los deudores respecto de los acreedores, ya que los deudores van a pagar su préstamo o su deuda con una moneda que de menor poder adquisitivo, y los productores, y los prestamistas se van a ver perjudicados, ya que van a ver que el préstamo que le devuelve el deudor lo hace en una moneda de menor poder adquisitivo, lo que está afectando su rentabilidad o incluso puede perder parte del capital dependiendo del aumento que se produzca en la tasa de inflación. Sucedería lo contrario si estamos frente a una inflación que es inferior a la esperada. En este caso, la redistribución de la riqueza sería en forma contraria, se beneficiarían los prestamistas y se perjudicarían los deudores, ya que los deudores deberían pagar con una moneda de mayor poder adquisitivo que la que obtuvieron al momento de obtener el préstamo, y los prestamistas se beneficiarían ya que están recibiendo una moneda de mayor poder adquisitivo que la que entregaron al momento de conceder el préstamo. Otro de los costos que tiene la inflación es en el caso de la variación de los precios relativos y la mala asignación de los recursos. Como hemos visto en clases anteriores, las variaciones en los precios relativos son señales que indican a los productores y a los consumidores cómo deben actuar, es decir, de qué manera tienen que asignar los recursos. Decíamos que las variaciones de precios relativas eran como un semáforo que nos estaban indicando de qué forma un productor debía decidir cómo producir o en qué bienes producir. Si, por ejemplo, se producía un aumento en los precios de unos productos en particular, ese aumento en el nivel de precio de esos productos normalmente lo que hacen es guiar al productor para dedicarse a la fabricación de aquellos productos que son más caros y dejar de producir aquellos que son más baratos. Cuando se produce un proceso inflacionario, la característica que tiene el mismo es que produce una distorsión en los precios relativos, de tal manera de que las variaciones en los precios no nos están indicando en forma fehaciente cuáles son las verdaderas variaciones en los precios relativos, lo que hace que no se pueda realizar una asignación eficiente de los recursos, y entonces ante estos fenómenos inflacionarios lo que generan es una mala asignación en los recursos productivos. Además, este hecho provoca confusión e inconveniencia en los productores, ya que deben destinar una mayor cantidad de tiempo a determinar cuáles son los bienes que van a producir o de qué forma van a gestionar sus tesorerías, y no les quita tiempo para que dediquen sus acciones a mejorar la producción o mejorar la productividad de su empresa. Entonces cuando estamos frente a un proceso inflacionario, genera también, además de todos los efectos que decíamos, generan confusión e inconveniencia para los actores de la economía. Podemos encontrar una relación entre el déficit presupuestario y la inflación. Cuando en clases anteriores vimos las funciones que cumplía el Estado, en la economía decíamos que intervenía de dos maneras.
Por un lado, realizando gastos en bienes y servicios y por el otro, recaudando impuestos. Cuando el Estado no puede financiar sus gastos o la recaudación impositiva no le permite financiar el gasto que tiene, es decir, existe un exceso de gasto en bienes y servicios respecto de la recaudación impositiva, el mismo está incurriendo en un déficit. Para financiar los déficits presupuestarios, el Estado tiene tres formas de financiación. Una es a través del aumento en los impuestos. Si el Estado puede aumentar la recaudación impositiva, sería una de las maneras que tiene para eliminar ese déficit presupuestario. En el caso que el Estado no quiera o no pueda aumentar los impuestos, la otra fuente de financiación que tiene es a través de préstamos, que puede hacer a nivel nacional o a nivel internacional. Normalmente, el Estado recurre a los préstamos a través de la emisión de bonos, los cuales es una promesa que realiza el Estado de que al poseedor de esos bonos, al finalizar el tiempo por el cual fueron emitidos, le va a entregar el capital y una tasa de interés. Cuando el Estado no puede recurrir ni al aumento de los impuestos, ni a la financiación a través de préstamos, la única fuente de financiación que le queda es la emisión monetaria. Cuando el Estado realiza emisión monetaria, lo que genera es un aumento en la oferta monetaria. Y como hemos visto anteriormente, existe una relación entre el aumento en la cantidad de dinero y la tasa de inflación, de tal manera que cuando el Estado incurre en déficit presupuestario, podría existir una relación indirecta entre el déficit presupuestario y la inflación. Otro de los efectos de la inflación es el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario viene dado por el costo que impone la inflación a los poseedores de dinero, cuyos saldos reales pierden valor cuando sube el nivel de precios. Es decir, si en una economía no existe inflación, las personas pueden, con sus los poseedores de dinero pueden comprar bienes y servicios en distintos periodos de tiempo, de tal forma que pueden comprar la misma cantidad de bienes, ya sea que lo hagan en el momento en que le recibieron o lo realicen posteriormente. En cambio, cuando estamos frente a un proceso inflacionario, los poseedores de dinero, si los mantienen en su poder y pretenden comprar bienes y servicios en un futuro, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo que genera la inflación, estas personas van a poder comprar una menor cantidad de dinero. A esto se refiere el impuesto inflacionario. Cuando la tasa de inflación aumenta y deja de ser una inflación moderada y el porcentaje de inflación es muy elevado, normalmente las personas cuando reciben el dinero, inmediatamente lo que van a tratar de hacer es despojarse del mismo a través de la compra de bienes y servicios que necesiten para satisfacer sus necesidades o a través de la inversión que pueden hacer, por ejemplo, en otras monedas en las cuales la pérdida del poder adquisitivo es menor. También puede ocurrir que la inflación aumente en forma desproporcionada, es decir, cuando existen en un periodo una tasa de inflación superior al 1000% anual. Es decir, cuando estamos en estos procesos en los cuales la tasa de inflación llega a estos porcentajes, hablamos de una hiperinflación. Si bien la inflación tiene costos, cuando una economía entra en un proceso hiperinflacionario, esos costos se agravan, ya que la moneda deja de cumplir con sus funciones, como son la de intermediaria de los cambios o como patrón de pago diferido, o también la función de patrón de pago diferido, intermediaria de los cambios o reserva de valor. Entonces, cuando estamos en un proceso hiperinflacionario, la moneda puede perder esas tres funciones y por lo tanto deja de cumplir con su objetivo.
Otro de los efectos que produce la inflación viene dado en la tasa de interés. Cuando el Banco Central aumenta la tasa de crecimiento del dinero, el resultado a largo plazo es tanto una mayor inflación como una mayor tasa de interés, ya que cuando se fija la tasa de interés nominal, la misma debe quedar determinada por la suma entre la tasa de interés real y la tasa esperada de inflación. Es decir, cuando hay un proceso inflacionario, la tasa de interés nominal, que es la que ofrecen normalmente los bancos, esa tasa de interés está contemplando la tasa esperada de inflación como así también la tasa de interés real, es decir, lo que realmente la persona obtiene como consecuencia de haber colocado sus fondos, ya sea en una caja de ahorro o en un plazo fijo. Luego tenemos la teoría cuantitativa del dinero, que es una forma de explicar el proceso inflacionario. La teoría cuantitativa del dinero establece una relación entre la cantidad de dinero y la renta de la economía y los precios. Y lo que permite es determinar las consecuencias que tiene la política monetaria bajo diversos escenarios. La teoría cuantitativa se expresa a través de la ecuación cuantitativa. La ecuación cuantitativa es la que nosotros vemos ahí en la filmina, es decir, es igual a M por B igual a P por I, donde M representa la oferta monetaria, B es la velocidad de circulación de dinero, P es el nivel general del precio e I es el producto real. Si nosotros vemos en el segundo miembro de la igualdad, tenemos el nivel de precios por el nivel de producción real de la economía, de tal manera que P por I nos representa el PBI nominal. Podemos reescribir esta ecuación diciendo que la ecuación cuantitativa de dinero nos queda igual a M por B, que es igual al PBI nominal. A partir de la teoría cuantitativa del dinero, podemos hacer una estimación de la velocidad de circulación del dinero. Como veíamos en la ecuación anterior, M por B era igual al PBI. Si nosotros queremos determinar la velocidad de circulación del dinero, lo que debemos hacer es un pasaje de término. Vamos a pasar al segundo miembro, M, que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. De tal manera que para estimar la velocidad de circulación del dinero, la fórmula va a ser igual a B, que es igual al cociente entre el PBI nominal y la cantidad nominal de dinero. También podemos establecer el coeficiente de monetización. Ese coeficiente de monetización viene dado por la inversa de la fórmula de velocidad de circulación del dinero. Es decir, es igual a 1 sobre B, que a su vez es igual al cociente entre la cantidad de dinero, M, y el PBI. También podemos hablar de una ecuación dinámica de la teoría cuantitativa. Hablamos de ecuación dinámica cuando lo que se produce son variaciones porcentuales en los distintos componentes de la ecuación de la teoría cuantitativa. En este caso, cuando estamos frente a la ecuación dinámica, hablamos de cambios porcentuales, tanto en la cantidad de dinero como en la velocidad de circulación, y también los cambios porcentuales que se producen en el nivel general de precio y en el nivel de producción. A los efectos de identificar que estamos hablando de cambios porcentuales, lo que hacemos es agregar un punto en cada uno de los componentes de la ecuación cuantitativa. De tal forma que cuando nosotros tengamos la oferta monetaria con un punto arriba, nos está indicando la variación que se produce en la tasa de emisión monetaria. Y cuando hablamos de la velocidad de circulación, se encuentra con un punto arriba, nos indica la tasa de variación de la velocidad de circulación del dinero. Lo mismo sucede con el nivel de precio, que nos estaría indicando la tasa de inflación, y con la producción, que nos está indicando la tasa de crecimiento del producto.
A partir de esta ecuación dinámica de la teoría cuantitativa, podemos determinar la variación en el nivel de precios. Para determinar la variación en el nivel de precios, lo que hacemos es pasar de término o cambiar de término. La velocidad de circulación la vamos a pasar del primer término al segundo término, de tal manera que, o también lo podemos hacer a través del despeje de la variación que se produce en el nivel de precios. Si despejamos el nivel de precios, la variación que se produce en el nivel de producción lo vamos a pasar al primer miembro restando. De tal forma que la variación en el nivel de precio va a ser igual a la variación en la cantidad de dinero más la variación en la velocidad de circulación del dinero menos la variación que se produce en el nivel de producción o renta. Si suponemos que la variación en la cantidad de dinero y la variación en el nivel de producción es igual a cero, la teoría cuantitativa nos estaría indicando que la variación que se produce en el nivel de precio es consecuencia solamente de la variación que hay en la oferta monetaria. De tal manera que la teoría cuantitativa nos estaría indicando que los aumentos que se producen en el nivel de precio son consecuencia de aumentos en la cantidad de dinero o aumentos en la oferta monetaria. También podemos ver algunos ejercicios. En el caso del ejercicio A, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la velocidad de circulación de la economía al 30 de junio del 2020 si ese día el nivel general de precios fue 12, la oferta nominal de dinero ascendía a 300.000 millones y el producto real alcanzó 105.000 millones? Como vemos, acá tenemos los valores tanto del nivel de precio como de la oferta nominal y de la producción. Es decir, no estamos hablando de incrementos o variaciones porcentuales. Por lo tanto, cuando tenemos los números de cada uno de los componentes de la ecuación cuantitativa, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación cuantitativa como la vimos al comienzo, es decir, que va a ser igual a M por B igual a P por I. Si nosotros nos preguntan, como en el caso de este ejercicio, que determinemos la velocidad de circulación, lo que vamos a hacer es despejar la misma. Para despejar la velocidad de circulación, vamos a pasar al segundo miembro la cantidad nominal de dinero que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. De tal manera que la velocidad de circulación va a ser igual a P por I dividido M. Si multiplicamos el nivel general de precios 12 por el nivel de producción 105.000, nos va a dar que ese producto es igual a 1.260.000 millones de pesos. Dividido por la cantidad nominal de dinero, que son 300.000 millones, nos determina que la velocidad de circulación del dinero es igual a 4,2. Esto nos está indicando la cantidad de veces que el dinero cambia de mano en la economía. Pasemos al ejercicio B. Nos dice que con los datos del ejercicio anterior, nos pregunta cuál es el coeficiente de monetización al 30 del 6 del 2020. Nosotros, como vimos anteriormente, decíamos que el coeficiente de monetización es igual a 1 sobre la velocidad de circulación. Por lo tanto, en el ejercicio B, lo que hacemos es reemplazar la velocidad de circulación por su igual. Entonces, va a ser igual a 1 dividido la velocidad de circulación 4,2. Si nosotros hacemos el cociente, 1 dividido 4,2 nos va a quedar que es igual a 0,238. Que multiplicado por 100 a los efectos de obtener el porcentaje, vamos a ver que el coeficiente de monetización es igual al 23,8%. Pasemos al ejercicio C, que nos dice cuál es la tasa de inflación anual en una economía en la que durante determinado año la oferta monetaria aumentó un 12%
la economía creció un 4% y la velocidad de circulación se redujo en un 3%. Como vemos, en este ejercicio lo que nos están dando son variaciones porcentuales, tanto de la cantidad de dinero como de la velocidad de circulación y del crecimiento del producto. Por lo tanto, en este caso lo que debemos aplicar es la fórmula en la cual hablamos de la ecuación dinámica. Es decir, que la ecuación dinámica va a ser m más b, que va a ser igual a p más i, donde m es un porcentaje, b también, al igual que el nivel de precio y el nivel de producción. En este caso lo que hacemos es despejar el nivel de precio de tal forma que nos va a quedar igual al porcentaje de variación de la cantidad de dinero más el porcentaje de variación en la velocidad de circulación menos la variación que se produjo en el nivel de renta. Si reemplazamos los valores, vemos que el aumento en la cantidad de dinero fue igual al 12%, que la velocidad de circulación se redujo en un 3%, por lo tanto la vamos a colocar con signo negativo, y que el crecimiento que se produjo en el nivel de producción fue igual al 4%. Si resolvemos, esto nos va a determinar que la tasa de inflación durante ese periodo fue igual al 5%. Luego pasemos al ejercicio D, que nos dice, con los datos del ejercicio anterior, ¿cuál hubiera sido la tasa de crecimiento del producto necesaria para que el nivel general de precios se mantuviera constante? Es decir, nosotros vemos que en el ejercicio C, la tasa de crecimiento de la inflación fue del 5%. Si se mantiene constante tanto el aumento o el crecimiento en la cantidad de dinero como la variación que se produce en la velocidad de circulación, lo que debemos hacer es que el aumento en la producción de bienes va a tener que ser igual al incremento que se produce en el nivel de precio. Por lo tanto, para que el nivel de tasa de inflación sea igual a 0, el crecimiento que se tiene que producir en la economía es igual al 9%. Las fuentes que se pueden consultar para ver esta clase teórica se indican en el aula virtual de la cátedra.